Muy buena, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado, Nuria. La verdad es que tenía ya ganas de estar sentado contigo, aunque no sea presencialmente, a través de la distancia, para charlar un ratito y aportar un poco de valor. Pues fenomenal. Yo también tenía ganas de echar un ratito contigo y además que tenemos por delante una conversación muy chula. A mí por lo menos me encanta hablar de libros, así que yo voy a estar en mi salsa compartiendo Perfecto. libros, intercambiando títulos, que para estas navidades, pues mira, lo mismo me das alguna idea de regalo. Pues seguro que sí. Un libro siempre es un excelente regalo. Esta mañana veía una publicación en Facebook de alguien que decía que su mejor plan es explorar una biblioteca. Y la verdad es que es cierto. Date Oh, cuenta que al final los libros nos permiten meternos en la cabeza de personas que viven o que han vivido hace siglos y entrar en sus cabezas. Eso es un regalo de la cultura. es verdad, es verdad. Y viajar y transportarte a mundos que puede ser complicado que vayas o que no existen, es una maravilla. Perderse en, en bibliotecas o en librerías, para mí es un disfrute. Siempre que hay un libro cerca, estás bien acompañado, eso seguro. Es verdad. Pues vamos a empezar con nuestras recomendaciones de libros y empiezas tú con los tuyos y vamos contándome y vamos conversando sobre los títulos. ¿Te parece? Pues me parece. Mira, a mí había una revista que seguramente alguien de los que nos está escuchando ahora mismo ha visto en casa de sus padres o en casa incluso de sus abuelos, que se llamaba Selecciones del Reader Digest. Esta revista que se sigue editando y que se editó y se vendió mucho en los años 60 y en los años 70, tenía tenía un claim que me llamaba mucho la atención y era selección de artículos imperecederos y atemporales. Y me llamaba la atención porque tuve la oportunidad de encontrar alguna de esas colecciones de los años 60, de los años 70, y tú leías esas revistas y tenían exactamente el mismo interés que podían haber tenido el día que se publicaron. Y eso es algo que me parece increíble, porque ahora estamos muy metidos en el mundo de la moda. Hemos aplicado la moda prácticamente a todo, de tal manera que tú lees algo ahora o ves una película de hace 10 años y dices, qué mal ha envejecido. Entonces, ese concepto de cosas tan realmente potentes que da igual que las vayas a entender o las vayas a leer ahora o dentro de 10 años van a tener el mismo impacto, me parecen brutales. Por eso los primeros libros que voy a recomendar son los libros de un autor al que seguramente muchas personas conocerán o habrán escuchado alguna vez, que se llama Dale Carnegie. Y me gustaría poner un poco en contexto. Primero, ¿por qué Dale Carnegie es importante para mí? ¿Por qué Dale Carnegie fue importante en mi vida? Ujú. Tú sabes que muchas veces los libros pasan por nosotros y leemos un libro y no deja en nosotros prácticamente pozo ninguno. Pero sin embargo, en un momento específico de nuestra vida, ese mismo libro puede hacer que cambiemos nuestra forma de ser, puede hacer que cambie absolutamente nuestra visión del mundo. Y con Dale Carnegie me pasó eso. Yo en el año 95 estaba en un momento de cambio profesional importante y estaba pues en esos momentos, ¿no?, que tenemos en la vida, pues, que al final todo cambio está precedido por una etapa de caos. Ese momento, ¿no?, en el que no sabes muy bien por dónde tirar, si hacer una cosa, si hacer otra, Mm. si hacer caso a los que te dicen A o hacer caso a los que te dicen B. Y son esos momentos en los que algo te puede cambiar. Yo en ese momento hice un curso de relaciones humanas de Dale Carnegie, y descubrí una filosofía que, pues, que al final ha guiado mi vida durante prácticamente los últimos 25 años. Me inicié en eso que llaman la autoayuda, ¿no? Sí, o la autoafirmación o el autoconocimiento en ese momento, ¿no? Hasta entonces es como si hubiera estado dormido y en ese momento pues tuve la posibilidad de despertar. Y desperté de la mano de este tipo, de Dale Carnegie, que vivió ya hace más de 100 años y que era un tipo tremendamente curioso. Tremendamente curioso porque básicamente era un obsesivo compulsivo. ¿Ah, Eh, sí?
tenía una obsesión de hecho la obsesión suya era encontrar el, el santo grial del, del triunfo, del logro, de la conquista. Entonces, lo que se propuso fue, voy a revisar todas las personas que han tenido éxito en su vida. De hecho, Dale Carnegie cambió su apellido. Él no sé, la grafía no era Carnegie, como pone aquí, porque en aquel momento había un Carnegie que era muy famoso, que era Andrew Carnegie, el rey del acero. Claro, date cuenta de que estaba justo en la época de el rey del acero, pero que también estaba Rockefeller, estaban todos los que pues básicamente han construido el mundo a finales del siglo XIX, ¿no? Y principios del XX. Todos los que hicieron las grandes industrias del petróleo, del acero en Estados Unidos, eran así. Y este se cambió la grafía del apellido porque pensó que de alguna manera a nivel de marketing le podría beneficiar, y efectivamente le benefició. Qué Bueno, pues Dale bueno. Carnegie empezó a investigar sobre quiénes eran las personas que habían triunfado y qué es lo que tenían en común, si había algo que tuviera. Él tenía un referente, un ejemplo, que para él era la estrella, que era el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Fíjate si estaría obsesionado, qué nivel de TOC tenía el tipo, que leyó 89 biografías de Abraham Lincoln. Fíjate cómo tiene que ser alguien que se ha leído ya, imagínate, 60 biografías de un personaje y todavía piensa que va a poder encontrar algo a mayores de lo que ya ha leído. Para que te hagas Ya. una idea. Que piense que todavía puede aprender algo más de esa persona en 20 biografías más, que ya leerse 60, cuidado, ¿eh? Que te lees una Correcto. biografía de una persona y dices, bueno, ya Ojo, está, no necesito así más. es. Bueno, pues hubo un momento en el que, claro, él iba a la biblioteca de Nueva York todos los días y pasaba horas y horas leyendo. Hubo un momento en el que vio que ya no podía, entonces se rodeó de un equipo y empezó a retrotraerse en el tiempo. Y fue no solamente a la gente que había triunfado en esa época, sino que se fue a Roma, se fue a la Grecia antigua, a ver qué tenían en común todas las personas que habían sido importantes, que de alguna manera habían dejado un legado. Dale Carnegie recopiló todo ese conocimiento, hizo algo que básicamente es la semilla de todo lo que ha venido después en los libros de autoayuda. Es difícil que tú veas un libro de autoayuda que no tenga algo que ya dijera Dale Carnegie. Anda, esto Y no lo lo hizo, sabía. sí, y lo hizo por algo tremendamente simple, porque la mayor parte de los libros de autoayuda son libros de recetas. Entonces, tú tienes un libro de autoayuda que es el manual del buen divorcio. Entonces, si tú te encuentras en una situación de divorcio, yo te digo qué es lo que tienes que hacer. El manual de la buena crianza para criar a los hijos. El manual de perder el miedo a hablar en público. Y te dan recetas. Bueno, pues Dale Carnegie profundizó tanto que lo que hizo fue crear un libro de ingredientes. Creó libros de ingredientes en los cuales cada uno de nosotros podemos crear nuestras propias recetas en función de cualquier situación en la vida que podamos tener. Para mí eso fue brutal, porque por primera vez no te dicen lo que tienes que hacer, sino que te dan una serie de herramientas con las que tú te puedes manejar. Él resumió el libro, uno de los más conocidos de Dale Carnegie, es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es un libro de relaciones humanas. Fíjate que es tremendamente curioso porque él determinó que prácticamente todo lo que te pasa a lo largo de la vida te pasa en función de las personas con las que te relacionas. Y tanto lo bueno como lo malo te viene a través de esas relaciones. Él determinó que la mayor parte de la gente que tenía éxito tenía una gran capacidad de interactuar o de influir incluso sobre las personas. Porque nadie triunfaba por sí mismo, sino que triunfaba haciendo que las personas que estuviesen a su alrededor, en su entorno, trabajaran para algo que ellos tenían en la cabeza. Claro, que En se este caso implicaran eran en empresarios. su idea, en su sueño, en su visión. Correcto. No hay nadie que de manera
única y personal pueda conseguir un objetivo. Siempre vas a necesitar personas que de una manera u otra te apoyen. Entonces, empezó a determinar cuáles eran esas fórmulas por las cuales las personas se llevan bien con otras o cuáles son aquellas por las cuales se llevan mal. Y son temas tan sumamente sencillos que en el prólogo pone: todo lo que vais a ver y todo lo que vais a leer aquí es de sentido común. Todo lo que vais a leer ya lo sabéis. Pero incluso yo, que lo he escrito, hay veces en que olvido lo que he escrito. Todos y cada uno de nosotros sabemos lo que habría que hacer para tener mejores relaciones, para llevarnos bien con los demás, para conseguir colaboración. Pero en la mayor parte de los casos nos olvidamos de hacerlo. Entonces, cada uno de los capítulos que tiene uno de esos ingredientes, pues tiene cosas tan sencillas como sonría. Y dices, bueno, sonría. Una de las cosas bellas que tiene este libro es que primero te da ese titular y luego lo que hace es te pone ejemplos de situaciones reales en las cuales hacer eso tuvo un efecto positivo. Otro, que lo verás en todos los libros, recuerde nombres. Los nombres. Los nombres son, él lo dice, el nombre es la música más bella que cualquiera puede escuchar. Y sin embargo, no hacemos el esfuerzo necesario para recordar los nombres de los demás y llamar a los demás por su nombre. ¿Mm? No llore por la leche derramada. Es una especie de adagio, es una especie de refrán que básicamente lo que dice es, mira, todo el esfuerzo que hagas en lamentarte por algo que ya ha sucedido es un esfuerzo en vano. No, no tiene ningún sentido que lo hagas. Puede tener sentido en el caso de que tú intentes aprender qué es lo que ha sucedido para que tú llegaras a esa situación. Pero lamentarte por, es que no tuve buenos profesores, es que mis padres no me ayudaron, es que no te lleva a ningún sitio. Y ahí habla del pasado. Pero luego hay otro que dice, no cruce el puente hasta llegar a él, que te pone en el extremo contrario, en el futuro. Y es, no pierdas demasiado tiempo en aventurar hipótesis sobre lo que puede pasar, porque como decía Jonathan Swift en uno de sus libros, a lo largo de mi vida he pasado por situaciones horribles, he atravesado tempestades increíbles y algunas de ellas incluso sucedieron. Cuando lees estas cosas, te das cuenta de que tú eres también prisionero, prisionera de este tipo de pensamientos. Estás anticipando situaciones horribles que jamás van a suceder, pero que tienen tanto impacto en ti como si sucedieran y te llenan de miedos. Y no solamente eso, sino que lo que hacen es lograr que de alguna manera tú pierdas energía, porque al final, a nivel cerebral, el efecto para nosotros es exactamente igual cuando pensamos algo que cuando atravesamos algo de verdad. Nos cuesta el mismo esfuerzo cerebralmente. Entonces, creó una serie de máximas en las que, como te digo, primero habla del concepto y luego pone una serie de ejemplos sobre cómo eso realmente funciona. Es un libro de cabecera total. Es el libro de tener en la cama y es el libro que puedes empezar por un capítulo, saltar a otro. Es el libro al que tú puedes llegar en un momento determinado que tienes un problema de un conflicto con cualquier persona en el trabajo, con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, y simplemente leerlo te va a inspirar y te va a dar algún tipo de puerta para decir, ¿cómo puedo solucionar yo esto? O sea, Ese es libro, un libro que no te lees, no es de los que te lees una vez y dices, muy bien, a la estantería, sino de los que acaban manoseados, leídos y releídos y bueno, requete releídos mira y subrayados. cómo están estos. Sí, son libros que puedes leer 30 veces.
30 veces sin ningún problema. Y siempre encuentras una cosa, es como las películas estas, ¿no? Que siempre que las ves, encuentras una cosa nueva y te Sí. das cuenta de algo. Mira, por ejemplo, yo ahora recientemente he pasado una situación de enfermedad, he tenido que estar ingresado. Una de las máximas de Dale Carnegie es, ante lo inevitable, coopere. Qué bueno. Y esto tiene una potencia brutal, Sí, claro, es que porque te muchas evita la veces, lucha de decir que no, la negación, la lucha absurda que dice que no te lleva a ningún sitio, acéptalo, ya está, ríndete. totalmente, sí, sí, no, no acéptalo. Fíjate, es que no es acéptalo, es coopere, que va Como, un paso sí, más allá. Porque es, vale, es inevitable que pase esto, vale, pues haz que suceda aún más rápido, claro. apóyalo para que pase. Y entonces tu cerebro se pone a trabajar de una manera completamente distinta, diciendo, a ver, ¿cómo puedo hacer yo? No para intentar pelear contra esto, porque no vas a poder, es inevitable, es que la palabra misma lo dice, lo vas a tener que pasar sí o sí, pero lo puedes pasar de dos maneras, o bien enfrentándote a ello y haciendo que esto sea mucho más duro, o bien cooperando para incluso hacerlo hasta más divertido en algunos casos, porque ya entras en la forma de pensar de cómo puedo hacer yo, cómo puedo aplicar estrategia, cómo puedo de alguna manera hacer que esto, ya que es inevitable y que va a pasar, se convierta en una mejor experiencia de lo que podría ser. Mm. Y ya te digo, para cualquier situación en tu vida te vas a encontrar con una máxima que te va a abrir la luz, que te va a decir, "Wow". Pero claro, en muchos casos tienes que estar preparado para entenderlo. ¿Sí? Claro. Este es el típico libro que si tú igual lo lees y lo lees por encima y lo lees así, pues como cualquier libro, ojeándolo, pues mira, dices, sí, es como si lees un libro de refranes. Ujú. Pero es el típico libro para leer cuando estás en situaciones fastidiadas en la vida. Es que Porque va a es ser curioso, porque hay libros que dependiendo en qué momento vital lo cojas, es un libro, como tú has dicho antes, que te marca o que lo dejas a medias porque dices, esto es infumable, vamos, esto no sé cómo lo han podido llegar a escribir. totalmente. Es que para los libros son momentos, Mm. siempre. Y ahí es ese momento de la oportunidad. Yo mucho he reflexionado sobre esto porque pasa a todos los niveles, ¿eh? Te encuentras con mucha gente que te intenta vender su, vamos a llamarle su moto. ¿Mm? Todos andamos en la búsqueda y todos al final de una manera o de otra intentamos llegar a ser trascendentes, a sobrepasar un poco, ¿no? A decir, bueno, ¿qué hemos llegado? ¿Hemos llegado a la vida nada más para esto? ¿Para trabajar? ¿Para sufrir? Para... No, como que llevas un poco a la parte espiritual. Sí. Entonces, esa parte espiritual o esa parte del autoconocimiento, cada uno la encuentra a través de un rollo distinto. Y hay gente que lo encuentra a través del yoga, y hay gente que lo encuentra a través de la religión, y hay gente que lo encuentra a través de la autoayuda, y hay gente que lo encuentra a través de la felicidad, lo que sea. Y lo que tienen en común todas estas personas es que cuando encuentran ese camino, lo que quieren hacer es llevar por ese camino a todos los que le rodean. Entonces, te encuentras con alguien que dice, no, es que esto es lo que tienes que hacer. No, no, es que esto es lo que te ayudó a ti a dar ese siguiente Mm, paso, correcto. pero no a mí. Y con los libros pasa muchas veces eso. Yo se lo digo, estoy escribiendo un libro ya desde hace años, ¿no? Con un concepto de la vida como viaje, y hay un concepto que tengo al que llamo las rotondas, que es pues esos momentos en los que tú vas con tu propio vehículo, que al final no deja de ser tu cuerpo, entras en una rotonda y la rotonda no está señalizada. Entonces, no sabes por dónde salir y te empiezas a dar vueltas alrededor de la rotonda, pero la niebla no se disipa. Pero claro, el combustible se acaba y tú tienes que salir por algún lado. Y uno te dice, no, no, sal por aquí, que esto te lleva no sé dónde. Y sal por allá, que te lleva no sé dónde, pero tú no lo tienes claro. Entonces, es ese periodo de caos al que me refería antes. Esos periodos son los que tú debes utilizar para hacer cosas distintas, para leer muchos libros, para ir a conferencias, para ver vídeos, porque puedes estar seguro de que de alguna manera algo te va a dar una pista que te va a hacer salir por una de esas arterias, por una de esas vías. Claro, muchas veces lo que hace la gente es al contrario. Cuando se encuentra en un periodo de caos, en ese periodo previo, ¿no? Cuando tiene un gran cambio, lo que hace es encerrarse. Y lo que hace es intentar no hacer nada.
para mí esos son los momentos en los que tienes que estar sometido a la máxima información. Porque ya se encargará, aquí esto es un tema mental, es un tema de atención, esto es un tema de, si tú eres una persona a la que te gustan los estampados de leopardo, tú puedes entrar en una tienda donde hay 2 millones de prendas y tardas 0,2 segundos en verla. Es verdad. Sí, si Sí. no, si no, No. tú entras y no ves más que ropa, pero no eres capaz de encontrar absolutamente nada. Bueno, pues con esto igual. Hay momentos en los que tú a nivel racional no puedes intentar buscar esa salida, entonces tienes que dejar que sea tu propio subconsciente, sometiéndole a mucha información, el que se encargue de determinar por ahí es por donde tienes que ir. A mí eso me ha funcionado muy bien en la vida, lo he recomendado siempre que he tenido oportunidad y la mayor parte de la gente a la que he tenido oportunidad de recomendarle esto ha encontrado una solución. Y en estos momentos más que nunca, que estamos en momentos de incertidumbre, donde no se sabe si vamos a tener trabajo mañana, si la guerra nos va a afectar, si va a venir otra pandemia o todo este tipo de cosas, tienes que dejar que sea tu propio subconsciente el que te oriente de alguna manera, el que te diga, por aquí tienes que ir, aun a riesgo de equivocarte, porque la ventaja de este concepto del que te hablaba de las rotondas es que tú te puedes equivocar en la salida, pero te vas a volver a encontrar otra rotonda. No es ese concepto de viaje lineal de no, es que si tomo Mm, ya esta decisión, es una decisión ya para toda la vida. No es verdad. mm. Qué interesante, pues yo no sabía que Dale Carnegie era o sea, que era como la base de la autoayuda y de un autoconocimiento y demás. Conozco ese libro, pero fíjate que es un libro que conozco desde hace muchísimo tiempo, que lo tengo y no me lo he leído. Es Claro. un libro ahí Sí, que sí. como que no le he dado mucha Claro, importancia, mira, hay dos autores que pero son ahora la me base lo de voy la a autoayuda. leer, en diciembre me lo leo. Claro. La base de la autoayuda son dos autores, básicamente, Dale Carnegie y Stephen Covey, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Mm, Cualquier libro de autoayuda que cojas, básicamente, vas a encontrar algo que ya escribieron estos anteriormente. Porque al final ya lo decían los romanos, no hay nada nuevo bajo el sol. Si muchas de las cosas que son verdaderamente importantes ya las escribieron los romanos y los griegos. Lo más importante ya lo escribieron hace 2000 Totalmente. años, ya está, desde los Nosotros orígenes. lo que hacemos de alguna manera es darle otro barniz diferente, presentarlo de una manera novedosa, pero al final la base es que es Sí, la base es la misma. exactamente lo mismo. Adaptarlo a los tiempos, por ejemplo, vale bien para sacarlo del contexto en el momento que se escribió y venga, cómo traemos este aprendizaje que sigue siendo válido al momento actual. Correcto. Pero la Porque base es la misma. el ser humano no ha cambiado tanto en los últimos 2000 ni 4000 años. No ha cambiado nada. No hemos cambiado nada. Seguimos siendo animaliños, efectivamente, Sí. dotados de más tecnología y de más conocimientos, pero básicamente a nivel fisiológico y a nivel de relación, seguimos siendo lo mismo. Nos dan miedo las mismas cosas, nos ilusionan las mismas cosas, queremos las mismas cosas. Pues hay cuestiones del libro que has comentado que me parecen súper interesantes, como por ejemplo lo de la anticipación, porque es muy habitual tender a anticiparnos y además de forma negativa. O sea, es muy raro que te anticipes a una situación de que no controlas o que puede tener ahí como cierta incertidumbre y que pienses que va a ser, vamos, que lo vas a petar de éxito, decir, qué bien va a ir esto. No, lo normal es, uy, si esto va mal, y si esto tal, y si me pasa cual, y anticiparse en negativo. Y es que puede llegar a condicionar lo que haces en el momento presente porque ya estás visualizando y como sintiendo y experimentando algo que no ha ocurrido y que no tiene por qué ocurrir. Sí, es el síndrome de la profecía autocumplida directamente. Claro, claro, ya Hay una frase que condicionas me que ocurra gustó. eso negativo. Sí, y no lo quieres de manera consciente, pero de manera inconsciente lo estás provocando. Mira, el otro día leí una frase que me gustó y que decía que la depresión es exceso de pasado y el estrés es exceso de futuro. Y Qué es buena. verdad, claro, que en muchos casos, ¿no? Cuando tú estás pensando nada más en el pasado y entonces sí que era bueno y lo comparas con la realidad y además el problema es que el pasado de alguna manera lo recortas para quedarte nada más con las cosas buenas. Por eso dicen, no, lo de cualquier tiempo pasado fue mejor. No fue mejor, una puta mierda. Pero te has quedado nada más con esas cosas que a ti te parece, ¿no? Es como cuando dicen, no, es que cuando éramos jóvenes todo era... No, cuando eras joven esto era un desastre total.
pero te has quedado con las 4 o 5 cosas que, la juventud, la no sé qué, qué bonito. Y en el tema del futuro igual. Claro, el futuro, planificarlo de esta forma, el intentar anticiparse, es básicamente como intentar jugar una partida de ajedrez antes de generar el primer movimiento. Es que las posibilidades son tan enormes que aciertes sería un verdadero milagro. Pero sin embargo, para los seres humanos es algo casi obligatorio. Fíjate que yo cuando empecé a tratar el tema del neuromarketing, el tema de la persuasión, que me encanta, claro, empiezas a darte cuenta que una de las características del ser humano es la búsqueda constante de patrones. Y los hemos buscado desde que los seres humanos somos seres humanos. Empezamos en la naturaleza, empezamos en el cielo, ¿sí? A determinar cuáles son los patrones. ¿Por qué la luna sale y vuelve a salir? ¿Por qué las nubes son de una manera y de otra? Y a medida que nosotros fuimos detectando patrones, fuimos consiguiendo el poder de los dioses. Porque cuando tú eres capaz de leer en el cielo que si hay un tipo de nubes va a llover, tú estás anticipando el futuro. Y eso lo fuimos buscando en absolutamente todo. Claro, eso lo tenemos impregnado dentro de nuestro ADN. Todos los seres humanos intentamos buscar patrones, porque en el momento en que somos capaces de encontrar un patrón, somos capaces de anticiparnos al futuro. Y claro, hay patrones que son evidentes y que los podemos descubrir, y hay otros patrones que no lo son en absoluto, que podemos pensar que podrían ser, porque coincidieron una o dos veces, pero no son patrones porque no se producen siempre. Entonces, cada vez que nosotros, y este es un problema actual enorme, intentamos abordar cualquier situación nueva, lo que buscamos es tener todo absolutamente controlado, de tal manera que pase lo que pase, siempre vamos a tener la respuesta por anticipado, pensando de manera ilusoria que vamos a ser capaces de contemplar todas las posibles variables que se vayan a dar. Y no. Y no se van a poder dar porque son prácticamente infinitas. Porque sobre cualquier situación pueden pasar cosas que tú no vas a contemplar. Y puedes haber contemplado 999.999 y justo se da aquella que no habías contemplado. El haber previsto esto, de alguna manera nos tranquiliza, porque nos da la sensación de más seguridad, porque decir, no, ya lo tengo todo controlado, aunque luego no pase. Es una ilusión nada más, pero es una ilusión que o bien te lleva mucho tiempo, porque tienes que prever todos los escenarios, te lleva mucho sufrimiento, porque el prever escenarios negativos hace que tu cuerpo segregue las mismas sustancias que segregaría en el caso de esa situación negativa, o te lleva a lo que se llama la parálisis por el análisis. Porque como no llegas nunca a tenerlo todo del todo controlado, nunca llegas a dar el primer paso. Siempre te quedas nada más en el escenario mental de, Claro. vale, voy a hacer esto, ¿cómo controlo todo esto? Claro. Y si a eso le sumas que los escenarios que contemplas son negativos y te anticipas negativamente, pues entonces ya a condiciones no haces nada. Yo hace poco escuché una frase, o la leí, no recuerdo, que me llamó la atención y parece muy interesante, que es: no consigues lo que quieres, sino lo que piensas, lo quieras o no lo quieras, que tiene mucho que ver con lo que tú has dicho. Hombre, no quiere decir que si pienso que voy a ser millonaria, al 100% de seguridad voy a ser millonaria, ¿no? Pero me acercaré más que si pienso que voy a acabar en la ruina debajo de un puente, porque al final los pensamientos que vamos teniendo condicionan las acciones que vamos y los pasos que vamos dando. Como hablábamos antes, esto ya hace 2000 años, 3000, 4000 que se dijo. Hay una religión que dice, lo que es arriba es abajo. Y tú puedes pensar, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, pues lo puedes traducir es, lo que crees es lo que creas. Porque básicamente lo que está diciendo es, lo que tú estás construyendo en tu mente es lo que luego se va a materializar. Tan sencillo como eso. Date cuenta que al final nuestra realidad no es una realidad real, es una construcción mental. Es una Date cuenta de percepción. que si te paras a pensarlo, nosotros somos unos sensores con patas que recibimos los datos del mundo a través de distintos dispositivos. Y un dispositivo como los ojos para recibir estímulos visuales, como el oído para sonoros,
el tacto, el gusto. Pero todo eso llega a nuestro cerebro, que está metido dentro de una caja negra, a oscuras totalmente, y que con todos esos datos tiene que construir una realidad de la que no podemos escapar. Eso es lo que hace que cada persona construya un mundo diferente. La atención hace que nuestra visión del mundo sea súper parcial. A mí hay una analogía que me encanta y es como si nosotros estuviésemos, imagínate, dentro de un enorme hangar, ¿m? Enorme, con una linterna pequeñita que tiene un rayito de luz y nosotros vamos iluminando. Entonces vamos iluminando y vamos viendo cosas, pero no vemos en absoluto el todo. Vamos viendo Ujú, pequeños fragmentos. Pues esto es exactamente igual. Esto es lo que hace que cuando 10 personas hacen el mismo viaje, hagan 10 viajes diferentes. ujú, Porque cada uno de ellos presta atención a cosas distintas. Y hay alguien que presta atención al tipo de coches que circulan por la nueva ciudad, hay otros que prestan atención a los edificios, otros a las personas, otros a los zapatos de las personas, otros a las librerías, otros a los bares. Y cada uno ha pasado por el hangar completo, pero no ha visto más que una parte muy, muy chiquitita. Y esto es algo mágico, porque una vez que lo entiendes, te das cuenta de que tu percepción del mundo es súper limitada. Y sin embargo, vamos por el mundo pensando que tenemos la capacidad de controlarlo todo y que lo dominamos absolutamente todo. y no, Y no, en es una forma absoluto. de autoengaño, como otra cualquiera. Y hay luego gente que está en un nivel de autoengaño más grande y hay otros que están en un autoengaño más pequeño. Mm, Es claro, fascinante. es fascinante. Eso pasa, eso, no sé si te ha pasado alguna vez, pero igual que pasa con la percepción del mundo, claro, conocimiento, por ejemplo, a través de la lectura, pues que puedes adquirir un montón de conocimiento, Ujú. evidentemente. Y a mí siempre me ha pasado algo, y es que no sé de un tema, me pongo a leer al respecto. Y a lo mejor leo algo y tengo un dato y ya me pienso como que "Ah, ya, con esto ya me puedo manejar por la vida sobre este Claro, asunto". Empiezas a leer más y más y más y cuanto más leo sobre algo pienso, soy una maldita ignorante. Es que cuanto más intento aprender, más ignorante me siento. Y entonces te das cuenta de que sabes tan poco, claro. es Otra de impresionante. las Entonces, frases que ya se dijo hace miles de años, solo sé que que no no sé sé nada. nada. Sí, Porque sí, sí, efectivamente, sí. cuanto tú más sabes de algo, más te das cuenta de la cantidad de cosas que desconoces. Ujú, Totalmente. Y mm, esa es la grandeza de los libros, que nos abren la percepción a este tipo de pensamientos. O sea, claro. cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer un libro, como cualquiera de estos, lo que estamos haciendo es entrar en la mente de esa persona y aprender de ellos. Cabalgar, como decía Darwin, cabalgar a hombros de gigantes. O sea, nosotros, si cada uno de nosotros tuviese que volver a aprender desde cero todo lo que hay, no hubiésemos evolucionado como especie. Pero nosotros, sin embargo, tenemos la capacidad, a través de lo que han dejado quienes nos precedieron, de subir un poquitín más, porque hasta aquí ya llegaron ellos. Y esto es lo que hace que la humanidad, si tú lo ves eh, de una manera pragmática, haya evolucionado pues, muchísimo. Donde estamos nosotros ahora a nivel científico, tecnológico y todo esto, es realmente increíble. Con un problema, un pequeño problema, que son los paradigmas, que es que el ser humano necesita esa seguridad, aunque sea fingida. Entonces, tenemos que tener la sensación de que estamos apoyados sobre grandes pilares y que todo lo que tenemos está apoyado sobre certidumbres. Y no es verdad. Hubo un momento en el que el paradigma era que la Tierra era el centro del universo y todo lo demás se explicaba alrededor de ese paradigma. ¿Qué es lo que sucede? Que llega un momento en el que las paradojas se van acumulando y dices, aquí hay que cambiar el paradigma, pero vuelve a ser otro paradigma nuevo que no tiene por qué ser la realidad o la verdad. Pero sí que es verdad que a lo largo del tiempo vamos cambiando esos paradigmas y vamos de alguna manera evolucionando. Mm. Robert, vamos a volver a... Nos hemos desviado.
Totalmente, no, Vamos bueno, a- eso conmigo es algo súper habitual, súper Vale, habitual. no, es maravilloso, a mí me está encantando la conversación, pero vamos a volver a los libros porque si no nos quedamos aquí hasta mañana. Correcto, correcto. Volvemos a Dale Carnegie. Siguiente libro. Bueno, no Bueno, sé si mira, los tienes algo otros, más que añadir de sí, este, los cuidado, ¿eh? otros dos libros que tiene, que son mucho menos conocidos, es Cómo hablar bien en público y El camino rápido para hablar eficazmente. Oh, Volvemos exactamente a lo mismo. Son libros de oratoria, son libros para comunicarse, son libros para expresarse. No sé, yo en mi biblioteca puedo tener libros sobre oratoria y comunicación oral, no sé, 200 libros tranquilamente. mm. Hay muy pocas cosas que no estén metidos en estas. O sea, de nuevo, como pasaba con el de en cómo ganar amigos, todo lo que ha venido después, está, la base la encontramos ahí, en esos Fue un títulos. gran resumidor. Fue una persona que fue capaz de buscar prácticamente toda la información que había y fue capaz de concentrarla en pequeños capítulos, en pequeñas dosis, que son los que luego te permiten crear, en este caso, en el caso de cómo hacer amigos, relaciones personales. En el caso de hablar en público, cómo hablar eficazmente. Básicamente él determina que lo que se trata el problema, digamos, que hay que solucionar a la hora de hablar en público es coger un concepto que tienes en la cabeza, coger una idea, un concepto que muchas veces es abstracto y a través del lenguaje, a través de las palabras, colocarlo, sembrarlo en las mentes de las personas que nos están escuchando. Y bien puede ser una idea, bien puede ser un concepto, bien puede ser un proyecto, cualquier cosa. Pero lo hace maravillosamente. Ya te digo que estos son libros que son una inversión. Así como Oh, hay otros desde libros que, luego. bueno, son un entretenimiento, tú compras un libro, lo lees una vez y sabes que no lo vas a volver a leer nunca más y muchas veces lo único que hace es pues quedarse dormido en tu biblioteca, ¿sí? Los libros mientras alguien no les está leyendo están muertos o en estado de hibernación. Pero estos, sin embargo, son libros que van a permanecer vivos en tu biblioteca y en tu vida durante muchos años. Jolín, pues me voy a apuntar los títulos porque no me he leído ninguno de los dos y además hablar en público es que lo hacemos a diario. Lo hacemos Totalmente. a diario sin darnos cuenta de que lo hacemos y sin concederle la importancia que tiene hablar ante los demás y expresarnos con eficacia. O sea que me parece recomendable, no solo porque piensas, "Oh, un libro sobre hablar en público, pues lo querrá leer conferenciantes, periodistas, gente que está expuesta públicamente, no, todos tenemos que Claro. relacionarnos con los demás. Sí, luego además tienen un formato muy chulo, porque por ejemplo, fíjate, este de Cómo ganar amigos, esta edición concretamente es del año 60, no, esta es del 80 y del 81. Llevaba en ese momento más de 22 millones de ejemplares vendidos. Madre mía. Dale Carnegie hace cursos en todo el mundo. Ya sabes que los americanos son mucho de eso, ¿no? Los americanos son Bien. de encuentran un modelo y ese modelo lo intentan exportar a todas partes. Entonces, él hizo un modelo en el que hay diferentes tipos de cursos. Hay cursos de Dale Carnegie para hablar en público, hay cursos de relaciones personales, hay cursos de ventas, incluso. Y lo que han ido haciendo es, a través de los años, cada vez que hacen una nueva revisión de alguno de los libros, como los libros siguen siempre el mismo formato que es, te doy el tip y luego te pongo ejemplos. Lo que han ido Ujú. ha sido ir cambiando los ejemplos. Entonces, tú lees un libro del año 60 o de una edición del 70 o del 80 y los conceptos van a ser los mismos, pero los ejemplos van a ser distintos. Porque en estos cursos lo que hacen es, claro, recoger ejemplos del momento e incorporarlos. Con Ah, lo pero cual eso los está muy libros no quedan bien. viejos, los libros no quedan viejos Claro, nunca. claro, claro, los van adaptando a los tiempos y eso está fenomenal, porque hay libros de, pues, sobre todo estoy pensando en marketing y en publicidad, que los conceptos están bien, pero como son de hace mucho tiempo, cuesta trasladar el concepto de la idea al Correcto. momento presente y en las reediciones que han hecho no se han actualizado los ejemplos que ponen. Entonces, bueno, pues te quedas, no los puedes exprimir tanto como si hubieras vivido esa época, claro. Entonces, esto me parece un acierto por completo. Ujú. Qué bueno. Así es.
Qué bueno. Bueno, pues no sé si dejamos a Dale Carnegie porque luego tengo otra joyita de él también, ¿sí? Que es esta de aquí. Un libro que la verdad es brutal. Se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Este libro tiene Oh. algunas reglas que hacen buah, que tu vida pueda cambiar por completo, por completo. Pero hacemos una cosa, si nos ponemos a hablar con ellos nos vamos a ir ya no sé a cuánto tiempo, ¿sí? Y vamos a hacer un vídeo que yo creo que no nos lo van a aceptar ni en YouTube. Así que o lo dejamos para otro momento y empezamos con los tuyos, o terminamos con esto y hacemos todo este vídeo con un monográfico, digamos, de Dale Carnegie. ¿Qué te apetece? Pues hombre, si quieres, ya que estamos hablando de Carnegie, ya me vas a dejar con la miel en los labios. Podemos hacer un monográfico de Carnegie y como podemos grabar todos los capítulos que nos dé la gana, pues otro día nos juntamos, traes otras 3 recomendaciones y yo doy con y yo aporto mis recomendaciones y ya está. Perfecto, Venga, perfecto. pues dale. Pues mira, vamos a terminar. Esta sería la última recomendación. Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar la vida. Este es el libro que puedes regalar a tu madre, perfectamente. Porque las madres son esas personas para las cuales muchas veces la preocupación es su estado mental habitual. ¿Recuerdas, Nuria, que antes estábamos hablando, ¿no? De cómo muchas veces nosotros estábamos más en el futuro que en el presente. Entonces, las Ujú. preocupaciones no dejan de ser más que eso. Son situaciones en las que nosotros estamos preveyendo que algo puede suceder. Escenarios habitualmente súper negativos. Y el problema de las preocupaciones es que son estados mentales que generan estados químicos. Todos Ujú. sabemos que cada vez que nosotros estamos estresados, pues al final estamos generando una serie de sustancias químicas que nos hacen, pues como el cortisol, estar pues con palpitaciones, con temblores, con una situación de angustia vital que que no nos solucionan nada, porque el mayor problema de las preocupaciones es que no nos no aminoran el sufrimiento hipotético futuro. Es decir, las sus preocupaciones estarían bien si tú dices, bueno, pues imagínate, voy a hacer un escenario futuro en el que voy a caer enfermo de cáncer. Entonces, lo paso mal ahora, fatal, porque ya estoy pensando en qué va a pasar de mi familia, qué va a ser el sufrimiento, la quimioterapia, no sé qué, no sé cuál. Y luego, imagínate que por desgracia sí que es verdad que tienes cáncer. No te va a aliviar ningún sufrimiento el haber sufrido antes. Es Es verdad, sufrimiento, es sufrimiento añadido. y gratuito por Y completo. gratuito porque en la mayor parte de los casos, como decía Jonathan Swift, la mayor parte de las cosas que tú has anticipado no van a suceder nunca. Entonces, hay una frase que proviene yo creo que de los budistas, que dice, el dolor es necesario, pero el sufrimiento es accesorio. Vas a pasar por momentos en la vida que te van a causar dolor. Ujú. Dolor físico, dolor moral, dolor mental, cualquier tipo de dolor. Pero el sufrimiento es un añadido que le pones tú. No, pero tenemos una tendencia al sufrimiento buena, ¿eh? Por norma general, hay una tendencia a acabar, a convertir una situación dolorosa, o que todavía no es ni dolorosa ni no dolorosa, porque no ha ocurrido, a través de la anticipación, tal y cual, acabar sufriendo. Claro. Hay una frase que para mí forma parte de mis mantras de vida, que es, nadie está libre de su primer pensamiento. Nadie está libre de su primer pensamiento, pero sí del segundo. Qué Y buena. cuando tú entiendes esto, es brutal. Porque cualquier persona, hasta las personas que tenemos una tendencia al optimismo, puedes decir, ¡guau! Te viene un pensamiento que dices, joder, es un pensamiento negativo, es un pensamiento chungo. Pero, y no eres libre, es que te viene, te has Mm, saltado y ya está. Y es que no puedes hacer mm, nada con él. Ya está, en tu cabeza. Pero ojo, lo que hagas con él, eso ya es decisión tuya. Eso ya no es una cosa que venga sobrevenida. Y esto es tomar control sobre tus propios pensamientos. claro. Y Hay eso es un un ejercicio concepto. muy sano, eso es sanísimo. Yo lo Mira, intento, claro, todos a veces caemos y dices, bueno, por mucho que lo intente, a veces pues es difícil. Pero por norma general me gusta esa filosofía y la intento aplicar, porque, y lo pienso y con amigos y con gente
que ves que "Oh, es que me va a pasar esto, es que estoy preocupada por tal". Y siempre lo he dicho porque lo aprendí de mi madre, me lo enseñó mi madre, curiosamente. Así que este libro a mi madre lo único que haría sería reforzar, decir, ves, hija, te lo he dicho toda la Totalmente. vida, que no te Claro. preocupes antes de tiempo. De Y hecho, siempre le suelo decir a la gente, pero vamos a ver, si pasa, lo vas a pasar mal. Pero hasta que no ocurra, ahórrate esta comedura de olla que tienes, esta preocupación y este reconcome, porque como luego no pase nada, pues lo estás pasando mal pero la mayor parte de la gente no tiene innecesariamente. ese control sobre el cerebro. Mira, hay Ujú. una idea absolutamente revolucionaria que prácticamente nadie pone en práctica. Se trata del metapensamiento. Mm. Es muy habitual, ¿no? Dentro de los científicos, pues que haya lo que llaman la revisión interpares, o que de repente alguien se ponga a hacer un metaestudio, que es alguien ha estado haciendo estudios sobre un campo determinado. Y alguien dice, voy a coger todos los estudios que se han hecho sobre ese campo y voy a estudiar sobre esto. Bueno, pues el metapensamiento es pensar sobre lo que pensamos. La mayor parte de la gente piensa, pero no se para a pensar sobre lo que piensa. Es algo fascinante. Es Fas- fascinante, sí, 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 sí. Fascinante. Mira, no sé si Elon Musk será capaz de hacerlo con el tema ese de Neuralink. Ya sabes que tiene la historia de ponernos un chip en el cerebro. Bueno, Sí. pues mira, algo tan simple como conectar nuestro cerebro a una base de datos Excel. Imagínatelo. ¿Mm? Y que todos los pensamientos que tenemos diariamente se fueran volcando en esa base de datos Excel. Poder terminar el día y ordenar los pensamientos. Y darte cuenta de que un pensamiento ha podido llegar a tu mente 200 veces a lo largo de un día. Repetidamente. De la misma forma, desde diferentes ángulos. Pero una y otra vez. Y darte cuenta. No sé cómo lo hacen eso. Ves cifras de todo tipo. Hay gente que dice que tenemos 50.000 pensamientos diarios, otros que tenemos 80.000, otros 90.000. No sé los que tendremos, pero es verdad que tenemos muchos cientos, muchos miles de pensamientos. No Si paramos. nosotros fuésemos capaces, y luego hay gente ya que ya está en un nivel superior, que ya su cerebro tiene una actividad a la que los pensamientos se superponen de una manera increíble. Bueno, pues si fuésemos capaces de catalogarlos en esa base de datos y de definirlos para decir, a ver, pensamientos por tipo, pensamientos que hacemos sobre el pasado, pensamientos que hacemos sobre el futuro, pensamientos que hacemos sobre las personas, pensamientos que hacemos sobre las acciones, pensamientos que hacemos sobre... Nos daríamos cuenta, primero, de que los pensamientos son súper limitados y que básicamente no nos llevan a nada. Son simplemente pensamientos que, que no nos van al siguiente paso, de decir, bueno, ya has tenido este pensamiento, ¿y qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a olvidar porque no tiene ningún sentido, no tiene ninguna solución, o vas a buscar una solución para hacerlo? Pero como no pensamos, no hacemos este metapensamiento, lo que hacemos es todos los días y repetir, 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 y a veces pues el tiempo hace que un pensamiento pierda fuerza y lo gane otro. Ujú. O Pero, pensamientos que, como dices, que entran, aparecen y de pronto como una nubecita hace, ya está. sí, Y viene otro y no llevan a nada. A mí, mm, ¿sabes lo que me gustaría? Eso estaría muy guay, tener un Excel. Si no fuera porque conectar los pensamientos a un Excel, ya sé que habría alguien ahí controlando y leyendo, y ya sería como ya decir, bueno, si ya somos manipulables y ya estamos en un momento en el que ah, estamos siendo tan influenciables y con la tecnología y demás, si no fuera por eso, pues ya sería el fin de la libertad de pensamiento prácticamente. Sería súper interesante. Y a mí me encantaría, ¿sabes también qué poder hacer con eso? Ver las palabras que has utilizado para pensar sobre o sea, ver qué palabras habitaban tus pensamientos y claro, porque date qué cuenta que tipo al de final lenguaje manejas. las palabras crean la realidad. Las palabras Claro. es la herramienta que el ser humano ha desarrollado para crear la realidad. Y las palabras que tú te dices construyen tu realidad. Y es verdad. Ujú. Yo eso lo descubrí, ¿sabes? Mira, me encanta el golf. Me encanta. Y el golf tiene una característica súper curiosa. Tú vas jugando con gente, pero no vas compitiendo contra ellos. En el golf, básicamente tú compites contra ti mismo y contra el campo. ¿Sí? Tú tienes una serie de golpes y tú tienes que intentar hacer menos golpes de los que tú tienes. Pero vas con gente. Ujú. ¿Qué es lo que sucede? Muchos jugadores de golf no pueden evitar
verbalizar sus pensamientos. No me Entonces te digas. encuentras en muchas situaciones en las que alguien da un mal golpe y se empieza a insultar. ¡Va, menuda mierda, no sé qué, eres un inútil, siempre haciendo no sé qué, siempre haciendo no sé cuál! No me digas. Llega un momento, sí, sí, ¿Sí? sí, y no pueden evitarlo, porque es como si fuesen jugando solos, ¿no? ¿Sabes a quién le pasa también mucho eso? A los jugadores de videojuegos. Están Sí, jugando un es videojuego y verdad, cuando sí. tienen un fallo, una cosa de estas, ¿no? Se dicen cosas, pero se dicen cosas que jamás permitirían a otro que se las dijese. O Mm. sea, porque en una partida de golf, la gente tiende, cuando alguien da un buen golpe, a decirle, ¡wow, excelente golpe, nice shot, no sé qué, no sé cuál! Pero cuando alguien da un mal golpe, de los que hay alrededor, es rarísimo que alguien diga algo. Porque ya es bastante frustraciones como para la persona como para que encima le digas, es que te estamos viendo y has hecho el canelo directamente. Eres un inútil, inútil. Cabrón, Claro, nadie te lo va a decir. pero lo que él se dice no se lo diría a nadie. El cómo muchas veces pesan en ellos el haber dado un mal golpe 2 hoyos antes, pesa en un golpe 2 hoyos después. El cómo tu pasado condiciona tu futuro simplemente porque tú estás, joder, me estoy acordando ahora mismo de toda esta historia. Y todo eso es lenguaje. Pues Sí, sí. efectivamente, forma parte también de ese proceso de metapensamiento. La gente no es consciente de lo que piensa, simplemente va pensándolo, no reflexiona luego sobre ello, y la gente no es consciente de cuáles son las palabras que elige para, eh, al final, describir la realidad. Porque cuando Claro, tú nombras algo, estás describiéndote a ti mismo la realidad. claro, claro, Sí, claro, 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 eso es claro. verdad, es fascinante, Eso es absolutamente. fascinante. Hubo hace unos años, y ahora volvemos, porque esto está relacionado con el libro, ¿eh? De una forma, Ujú. pero no nos hemos ido. Aunque no Esta lo vez parezca. no nos hemos ido todavía. Vi un estudio, lo que pasa es que no me acuerdo quién lo hizo, lo voy a intentar buscar. Y si lo encuentro, lo pongo en la descripción del vídeo, ya te lo contaré porque estaba fenomenal. No sé exactamente quién lo organizó, pero cogieron a un grupo de personas y entonces les preguntaron así como un test muy sencillo, eh, ¿cuál es la parte del cuerpo que menos te gusta de ti mismo? ¿Y qué parte de ti, de tu forma de ser, no te gusta de ti? Y entonces uno decía, pues la nariz, que soy muy tímido, lo que sea, ¿no? Los hombros, los ojos, no sé cuántas. ¿Y por qué no te gusta? Es que parezco un pelícano, parezco no sé cuántas, ta, 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 ta. Entonces describieron cómo o sea, sí, describieron con sus palabras por qué no les gustaban esas partes de su cuerpo y todo, eran pues eso, pues horroroso. Entonces, al cabo del tiempo, les citaron en una cafetería de forma individual, pues para explicarles algo, pues les habrían medio engañado con para qué sirve esto y qué vamos a estudiar. Y entonces estaban hablando con ellos en la cafetería y justo en la mesa de al lado había gente que eran actores que formaban parte del estudio, pero los participantes no lo sabían. Y Ujú. entonces empezaban a hablar entre ellos los actores y decir, ¿qué nariz tiene esa? ¿Te has fijado? Parece un pelícano. Vaya narizotas, vaya ojos que parecen no sé cuántas, parece una albóndiga. Y entonces, claro, los participantes se daban cuenta y entonces inmediatamente reaccionaban y decían, oye, ¿qué pasa? Que me estáis insultando, que me parece tal. Y se ponían así como muy enfadados con ellos. Y entonces les Ujú. decían, estas palabras, no te acuerdas, pero fue lo que tú dijiste de ti mismo sobre esta parte de tu cuerpo. Así que fíjate que no consientes que te lo diga nadie de fuera, pero tú a ti mismo te lo estás diciendo habitualmente. Así que toma conciencia y vigila cómo te estás hablando porque mira cómo te tratas. Y se quedaban todos, wow, se quedaban ya, noqueados. No me puedo creer, Sí. es verdad, yo dije esto de mí mismo. Es verdad Y no hay que conciencia de cómo nos hablamos de que y nos lo mal que tratamos, nos tratamos. de que nos tratamos muy mal, de que nos maltratamos, Sí, de que sí, sí, nos sí. exigimos mucho en muchas ocasiones. Sí. Y eso es una pelea que nos puede llevar toda la vida, Toda la entenderla. vida. Sí, sí, sí. Y aun entendiéndola, hay veces que, como decía Dale Carnegie antes, puedes caer en ello. No, no te exime directamente. Mm. Bueno, pues mira, de este libro al final, cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Una de las cosas que más le he sacado partido es una técnica para resolver cualquier problema. Oh, Cualquier problema. Esto me cambió la vida. Y es una técnica tan simple, tan simple, tan simple que dices, joder, ¿y cómo es posible que la gente no la utilice?
La he puesto en práctica en decenas de ocasiones y la he transmitido muchas veces a las empresas, porque en las empresas esto funciona de una manera fenomenal. Y es una técnica que se basa en 4 simples preguntas. 4 simples preguntas. Así A que ver, todos los que nos estén viendo, que vayan cogiendo papel y lápiz y boli y yo estoy preparada. empiecen con la primera pregunta. ¿Cuál es el problema? Fíjate que la mayor parte de la gente no soluciona los problemas porque no es capaz de determinar cuáles son. Ya se dice que cualquiera que haya definido correctamente un problema tiene la mitad del problema resuelto. Es verdad. Y este es uno de los grandes asuntos. ¿Cuál es el problema? Determinarlo con claridad. Si tú eres capaz de escribir en una frase cuál es el problema, ya tienes la mitad del problema resuelto. Y pasaríamos a la segunda, que es donde la mayor parte de la gente se pierde. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las posibles causas del problema? Cuando tú le preguntas a la gente cuál es el problema, la gente no te habla del problema. La gente te habla de las posibles causas. Entonces la gente te dice, es que fulanito de tal es un insoportable de no sé qué, no sé cuál. ¿Ese es el problema? No, esa es una de las posibles causas. Cuando tú has determinado el problema, te pueden aparecer 20 causas diferentes. Tú entras dentro de una empresa y le dices a la gente, además, esto es tremendamente curioso y esto es una perlita. La manera de trabajar en grupo en una empresa, por ejemplo, a la hora de determinar un problema o de dar solución a un posible problema y hacerlo correctamente, no es que todos intervengan, es tener momentos de trabajo individual y tener momentos de trabajo en equipo. Entonces, cuando tú le preguntas a un grupo de 10 personas cuál es el problema y les dices que lo escriban en un papel, cuando lo recoges, te das cuenta de que ahí, primero, normalmente no está el problema, siempre hay causas. Pero es que además hay 10 causas diferentes y cada uno piensa que el problema tiene una causa distinta. Eso aparece porque tú les has dado la posibilidad de hacerlo de manera individual. Si tú preguntas, el primero que interviene ya condiciona absolutamente el La resto. intervención de los demás, claro, claro. Pero esto es bueno hacerlo así, o sea, de forma independiente, de forma individual, para que no se sientan condicionados por lo que digan los demás, ¿no? Me imagino. ¿Correcto? Entonces, una vez que tú lo tienes, vale, ya determinas. Y puedes poner las 10 opciones encima de la mesa y decir, vamos a ver, ahora de todas estas, vamos a elegir, vamos a determinar cuál es el problema real. Y tú lo eliges. Y ahora pasamos a la siguiente fase. Y la siguiente fase, volvemos otra vez a trabajar de manera individual. ¿Cuáles son las posibles causas del problema? Y para uno será el gobierno, para otro será el estado de la sociedad, para otro será el jefe, que no, para otro será el compañero, para cada uno será una causa diferente. Pero solo puedes listar una causa o no. Si tú esto no lo haces, si lo haces fuera del mundo empresarial y lo haces, por ejemplo, en tu vida privada, puedes listar más de una causa, ¿no? O solo Puedes, puedes identificar puedes la que listar, consideras, claro, las que puedes quieras. listar un montón de ellas. Y luego también puedes hacer cuáles son las causas más probables. Porque siempre hay gente que encontrará causas que no lo son en absoluto, pero que a ellos les valen y es así. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Ya tienes encima de la mesa plasmado, en realidad, cuáles son las posibles causas. Y tú puedes decir, hay cosas que no están causadas por una sola causa. Puede haber 2, 3, 4, 5 o 6, pero ya las tienes. Entonces, una vez que tú tienes definido el problema y cuáles son las posibles causas, puedes empezar a trabajar individualmente en cada una de ellas. ¿Cuál sería la Claro. siguiente pregunta? ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Claro, en plural. Porque aquí tampoco tienes soluciones mágicas muchas veces. Claro, ¿Sí? Son las posibles soluciones. Y puedes trabajar sobre cada una de las posibles causas. Y claro. te puedo asegurar que puedes sacar 3, 4, 5, 6 posibles soluciones a cada una de las causas.
Claro. Roberto, tengo una pregunta que hacerte. Pues no sé si lo explica el libro o si tú que has leído tanto a Carnegie tienes la respuesta. Puesto que se tiende a confundir el problema con las causas del problema, ¿da alguna guía o alguna forma de que tú detectes que lo que estás identificando como problema en realidad es una causa? ¿O eso lo hace al final la práctica y Mira, lo hace hacerlo la con práctica el detenimiento? sentido común y lo hacen muchas veces también terceras personas. Porque tú muchas veces cuando tú determinas esto, tiendes a autoengañarte de alguna forma. Ah, Por esto este tipo de metodología funciona mejor en grupos, funciona en una familia, para resolver un problema, un conflicto en una familia, en una empresa, en cualquiera de estos sitios. Porque además luego tiene una ventaja fundamental. De alguna manera, cuando alguien escribe las posibles causas, aunque luego se acaba sabiendo, lo hace de manera anónima. Claro, si tú, delante de un grupo de personas, manifiestas algo, vas a tender a defender eso, pase lo que pase, claro, porque para lo has no dicho quitarte la tú. razón. Claro. Y al contrario, si alguien, esto es como los partidos políticos, si alguien es tu contrario y ha dado una idea que a priori para ti podría ser buena, por el simple hecho de haberlo dado a esa persona, no lo vas a aceptar nunca. Entonces, con esto, lo que se hace es, de manera anónima, se plantean una serie de cosas encima de la mesa y luego se debaten entre todos. ¿Cuál es la ventaja? Que además, y es lo que a mí me convenció de esta metodología, la ventaja es que cuando se llega a cuál es la posible mejor solución, se ha llegado entre todos. Y es mucho más fácil que se haga realidad algo que todos han elegido que no algo que alguien dijo, esto es lo que hay que hacer. Esto es como Claro, cuando llega el jefe y dice, esto es lo que hay que hacer. Y hay alguno que dice, ¿y esto? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Porque lo dices tú? Por eso claro. no. Pues vaya solución más mierda, pues vaya, pues yo haría otra cosa, pues yo no lo quiero. Claro, y no se implican tanto Totalmente. en la resolución del problema. Pues mira, de todo este libro, Es simplemente, brillante, es simplemente ese brillante. capítulo ya merece la pena. La técnica para resolver cualquier problema. Entonces, la tercera pregunta sería cuáles son las posibles soluciones y la cuarta pregunta sería, de todas estas soluciones, cuál es ¿Cuál es la mejor posiblemente la solución? mejor. Y entonces elijo Claro, esa y tiramos por aquí tiras por para ahí resolver el problema. Qué bueno. y ya te pones en acción. Porque el mayor Claro, problema es que claro. cuando tú no has determinado el problema y estás hablando siempre de las causas, Claro, estás ahí te- siempre con las... Es un problema, es un problema, es un problema, pero nadie ha hecho absolutamente nada por solucionarlo. claro. Tan simple como eso. Es de Es pura simpleza, brillante. es brillante. Sí, 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 sí. Es que por eso es brillante, porque dices, no es complejo, o sea, no tengo que aprender una fórmula aquí, no, es hacerte las preguntas. Es que no hay nada mejor en esta vida que hacerse preguntas. Es que ya lo sabía Sócrates esto. Hazte las totalmente. preguntas correctas y llegarás a las respuestas adecuadas para cualquier cosa. Al final, el problema es que nosotros tendemos más a dar respuestas que a hacernos preguntas, Claro. porque nos da esa sensación de dominio y ese poder que hablábamos antes, el poder de Dios, es decir, no, no, es que yo tengo las respuestas, no. Es mucho más interesante hacerse preguntas, siempre. Lo mismo que es Sí, mucho sí, más sí, sí. interesante escuchar que hablar, porque siempre aprendes mucho más. Efectivamente, ahí estoy totalmente de acuerdo. No hay nada mejor que decir, me callo, escucho, observo, aprendo, interiorizo y qué guay, qué maravilla, qué enriquecimiento. Eso Qué es. bueno, pues me parece una pasada ese libro, solamente por eso ya merece ser leído, desde luego. Correcto, pues estos son unos libros fantásticos para este año que viene. Ya sabes que normalmente ahora es cuando hacemos esa retrospectiva de qué es lo que ha pasado durante el año, qué es lo que queremos hacer durante el siguiente. Cualquiera de estos libros sería ideal para tener como libro de cabecera. Y sobre todo Mm, eso, os aconsejo este por ser el más desconocido. El de cómo ganar amigos e influir sobre las personas o influir sobre los hombres de negocios es un libro muy extendido, pero esta es una pequeña joya que no mucha gente conoce y que tiene, pues al final tiene ciertos capítulos que pueden tener un impacto real en tu vida y en la vida de los que tienes cercanos. claro, porque además de los problemas no estamos libres, que la vida Ninguno.
Tiene momentos de problemas, momentos más sosegaditos, pero para el momento en el que aparezca un problema, si eres capaz de afrontarlo de una forma mucho más resolutiva y efectiva y eliminando el sufrimiento, ostras. Correcto. Y si lo quieres regalar y quieres hacer una edición de lujo, perfecto. Pero si no, son libros que si tú buscas ahí cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida PDF, te los vas a encontrar en Internet. Y Yo no ese vamos a... será uno de los libros que me compre en papel porque ese tiene pinta, es uno de los libros que coges el lápiz, empiezas a subrayar, le pones un favorito, lo lees, lo relees y de los que están manoseados, que tienen un Sí, encanto muy especial. sí. Y estos serían los chulos porque te permitirían hacer un libro de tu vida, hacer como los libros estos de recetas de las abuelas, ¿no? El de decir, oye, mira, en un momento determinado en el que tuve, no sé, pues un problema en el que no sabía, pues no sé, si aprender un conocimiento nuevo o si hacer un viaje a no sé dónde o si arriesgarme, cogí este libro, leí este capítulo y qué influencia tuvo sobre mí. Y al final, con este tipo de... Porque al final, esto no deja de ser el tener a alguien que ha hecho toda esa labor, ¿no? De recopilación y de trabajo sobre las vidas de miles de personas que te aconseja. Es como cuando tú vas a alguien anciano, a tu abuelo, y le preguntas, oye, abuelo, ¿tú qué has vivido esto? ¿Tú qué harías en mi lugar? Y tener eso en ese momento en el que tú no eres capaz de ver más allá, eso es oro molido, de verdad. Claro, si hablar con las personas mayores es enriquecedor, pues con los super mayores, que son los que están en los libros y que ya no están, pues es que tienes al alcance su sabiduría. Perfecto, bueno, pues ya Pues tendrás nada, pues un entonces regalo para estas Navidades. sí, desde luego que sí. Sí, 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 sí. Y que me lo pido para Reyes, como no me lo traigan, me lo autorregalo y ya está. Pues Roberto, quedamos otro día para seguir hablando de recomendaciones. Tendrás que buscar alguna recomendación más y así Sí, hacemos. hombre. Y yo las mías me las guardo. Yo creo que de las mías, pero no te voy a decir ningún título para dejarte con la intriga y así que quieras volver. A lo mejor hay uno de los tres, yo había preparado tres. Me ha costado mucho seleccionar tres, porque a los que nos gusta leer tenemos un porrón de títulos que puedes recomendar. Hay uno que a lo mejor has leído, pero hay dos que creo que no y que te pueden molar. Claro, y Ya me gusta veremos. además esto, porque mira, tenemos una conversación de café, al final estamos entre amigos, hablando sobre cosas que realmente tienen impacto, que realmente pueden tener marcar la diferencia en la vida de las personas. No esos libros de moda, ¿no? Como los que hablábamos antes, que bueno, los lees y pasan por ti, sino aquellos que tienen por lo menos el potencial de dejar huella si están en ese momento de tu vida en el que encajan, ¿no? Del que hablábamos. Vale, antes de irnos, es que ya tengo una curiosidad que no quiero irme sin preguntártelo. ¿Hay algún libro? Bueno, a lo mejor me dices, pues no quiero responder a esta pregunta, paso palabra. Vale, pues de acuerdo. ¿Hay algún libro que consideres objetivamente que no te hayas terminado, que no hayas podido con él porque hayas pensado, es que no puedo, es que me resulta soporífero, no me atrae nada, el motivo que sea, pero que sientas que es que no lo has cogido en el momento adecuado de tu vida? Sí, sí, y de hecho me enseñó una cosa que igual no está bien, pero me la enseñó. Y cuando has aprendido una cosa es difícil desaprenderla. El Aprender mundo de siempre es Sofía, bueno. el mundo de Sofía. Seguro que muchos lo han visto, es un libro que es un tocho gordo hablando sobre filosofía. Se supone que es una persona que transmite la historia de la filosofía, ¿sí? De una manera, digamos, bastante cercana. Bueno, pues nunca pude pasar de la mitad. En cuanto empezaron ya los filósofos modernos, no, y lo intenté no menos de 7 veces, ¿eh? Porque era como ya una especie de empeño personal. Sí, ya te empeñaste porque 7 veces son unas Llegaba, cuantas. sí, sí, llegaba un momento en el que, y además lo tenía bien visible, y no fui capaz. Y ese libro me enseñó una cosa. Cuando tu cuerpo te dice, ¿sí? Te da señales de que no debes seguir, debes hacerle caso. Hay una frase que me encanta con respecto al cuerpo y a la salud que dice, quien no está dispuesto a escuchar los susurros, debe estar dispuesto a escuchar los gritos. Qué Esto buena. significa que cuando tú no eres capaz de entender, digamos, esos mensajes sutiles, esa pregunta que te haces la primera vez de decir, pero ¿y esto merece la pena? Vas a tener que escuchar los gritos. Bueno, con los libros pasa lo mismo. Yo hubo un momento en mi vida en que no podía no acabar un libro. Si lo había empezado, tenía que acabarlo.
Y había veces que decía, es que es una mierda como un pie, es que no me gusta nada. Sí. Pero había que acabarlo. Ahora no tengo ningún problema en decir, ahora no. Y simplemente digo eso, porque tengo ese concepto que dices. Hay veces que un libro pues no te llega en el momento adecuado, pero lo que no voy a hacer va a ser leerlo en el momento no adecuado. No, no, porque Si se leo te... un libro y leo 7 páginas y veo que no, lo dejo ahí y ya le llegará su momento o no Si le es que llegará le nunca. llega, si es que le llega, efectivamente. Yo aprendí esto, hace muchos, muchos años también estaba empeñada en leerme. Y mi madre, es una admiradora de Antonio Gala, me dijo, pues te voy a decir una cosa que dice Antonio Gala, y mira que es escritor y puede defender bien la lectura, que es, si un libro no te está gustando, ciérralo y déjalo, que anda que no hay miles y miles de libros que están ahí fuera esperándote, pues no te obligues a leer un libro que no estás disfrutando. Y pensé, pues a partir de Totalmente. ahora, no. Yo tengo uno, me voy a ganar enemigos al decir esto, ya aviso. Hay uno que yo sé que objetivamente es un buen libro porque es una obra maestra de la literatura, pero yo lo he intentado 2 veces y no puedo, no lo soporto y no he podido No terminarlo. puedes con él. 100 años de soledad. De soledad. No puedo con ese libro, me supera, me parece aburridísimo, es que es un peñazo, pero porque no lo he leído en los momentos adecuados. Y ahora habrá Sí, alguien diciendo, pero ¿cómo? Pero qué sacrilégio está diciendo esta mujer. Lo siento, ya lo intentaré de nuevo en otro momento. sí, no, y además te entiendo perfectamente porque es como que una cosa que no puedes decir en público. Porque es como decir, no, no, es que esto, objetivamente, esto es de lo mejor que se ha escrito a lo largo de la Claro, historia. es Gabriel García Márquez. ¿Cómo Pero vamos a mira, poner en duda que un libro suyo es bueno? Pues yo no puedo. Oye, ¿por pero qué? Pues mira, no sé, no lo cogí en el... que algo sea lo mejor objetivamente, ¿no? Porque siempre hay, digamos, una serie de criterios para decir, oye, pues mira, Mm, ¿qué es lo que define que esto sea bueno? Pues la construcción, la riqueza del lenguaje, el léxico, un montón de cosas. Pero si algo no te hace sentir, no tiene valor para ti. Esto pasa mucho con la música. Hay gente que le gusta música que dices, pero ¿cómo le puede gustar esto si esto es una mierda? ¿Vale? Pero es la música que le hace sentir, que le pone los pelos de punta. Y es una mierda. Pues sí, pero es la música que le gusta. Y contra eso no puedes hacer nada, porque como dicen, ujú. para gustos, colores. Claro, eso es. Claro, una cosa es la calidad que se puede decir, está muy bien escrito, es el padre del realismo mágico, y objetivamente reconozco que es una obra maestra. Pero a mí personalmente me deja que me quiero morir. Y ya está. Y con la música pasa exactamente igual, es verdad, es un buen ejemplo. Ujú. Y entonces nos vemos las caras de nuevo para hablar del libro, Roberto. ¿Repetimos? Claro, todo lo que quieras. Fenomenal. Pues si no tenemos otra cosa, no hay bibliotecas y Ay, libros. Claro. qué bien. Y además, a la gente que quiera escucharnos y que quiera que nos cuente algún libro suyo, algún libro que de alguna manera le ha cambiado la vida, que le gustaría que habláramos de él. Porque al final, Eso. Sí, que hablemos de algún libro o recomendaciones que quiere dejarnos, pues que utilicen los comentarios y que los dejen. Y que y nos que nos cuenten acompañen en ellos. Porque en mira, la próxima. una de las grandes ventajas, fíjate, yo hace tiempo ya no me acordaba de esto. Eh, yo fui cofundador del primer grupo de book cruising en Galicia. El book cruising es una iniciativa que nació si no me equivoco, en Estados Unidos por parte de una persona que hablaba de que los libros, mientras estaban cerrados, estaban muertos y que lo que había que hacer era darles vida. Y había visto que la mayor parte de la gente compra un libro, lo lee, lo deja y entonces el libro queda como muerto. Y él dijo, no, los libros tienen que viajar. Entonces, él propuso el pegar una etiqueta a cada uno de los libros y liberarlo. Y la verdad es que era un rollo de red social súper chulo, porque tú lo que hacías era, yo he leído este libro y ya no lo voy a volver a leer más. Ya sabes que hay libros en la vida que los vas a leer una vez y hay otros que los leerás más veces. Este libro es de una vez. Le ponías la matrícula y tenía una matrícula única. ¿Qué es lo que sucede? Que tú lo liberabas y lo abandonabas en cualquier sitio. Igual lo podías dejar igual en un autobús, o lo dejabas en un parque, o lo dejabas en una cabina de teléfonos, y alguien lo recogía. La persona que lo recogía metía esa matrícula y lo asignaba. De tal manera que había libros que recorrían los 5 continentes. Porque Qué alguien lo bien. dejaba en un lugar, claro, alguien lo encontraba y lo volvía a liberar todavía. Entonces,
es un fenómeno que se convirtió en un fenómeno mundial. De hecho, yo creo que sigue existiendo, ¿no? El book de libro y crossing de atravesar, de Ujú. viajar. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayor parte de la gente se encuentra un libro de estas características, lo guarda y lo deja muerto y no lo vuelve a liberar nunca más. Ahí está esa parte, digamos, más débil del eslabón, que sería la de decir, entiendo esto y no solamente lo entiendo, sino que lo ejecuto, que lo comparto. Sí, Entonces, bueno, habrá que consolarse pensando que a lo mejor le ha impactado, le ha gustado y ha disfrutado tanto la lectura que se ha convertido en un libro que ha dicho, lo quiero tener cerca para que cada vez que lo vea en la estantería piense, qué buenos momentos me regalaste, querido libro. claro, pues eso es lo que habría que contemplar. Es decir, lo mismo que a mí me has regalado buenos momentos, voy a hacer que sigas regalando buenos momentos a otras personas. Eso también es cierto. Ahí ya no te voy a quitar la razón. Cuando la tienes, la tienes. Pues Muy bien, nada, muy bien. Roberto, nos Ha sido un vemos placer. igualmente. Un disfrute enorme y repetiremos prontito. Venga, seguimos. Muy bien. Pues un abrazo muy Adiós. fuerte. Chao. Chao.